Bienvenidos al avance del capítulo 130 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Ali irrumpe en la empresa completamente alterado. Desde el primer instante su furia resulta imposible de disimular y se dirige sin rodeos hacia Caroline, exigiéndole explicaciones por su presencia allí, peor aún, por estar acompañada de Kenan. Con la voz cargada de reproche, le recuerda que, pese a que su relación esté rota, ella sigue siendo su esposa y no tiene ningún derecho a mostrarse tan cercana a ese hombre. Sus palabras están atravesadas por los celos y una rabia que apenas logra contener. Ante la escena, Kenan no tarda en intervenir y, con tono provocador, le deja claro a Ali que ya no tiene autoridad para reclamar nada, pues ha perdido todo poder dentro de la empresa. Esa afirmación desata una reacción inmediata. Ali esboza una sonrisa irónica y le advierte que muy pronto quedará claro quién es el que realmente controla la situación. Acto seguido, le recuerda que no puede despedirlo, ya que posee los archivos que prueban su implicación en el tráfico de armas. Le deja claro que, si esos documentos llegan a manos de la policía, su caída será definitiva y no habrá forma de evitarlo. La tensión se vuelve insoportable y Kenan responde con violencia, lanzándole un fuerte golpe convencido de que Ali ya no tiene cómo imponerse. Sin embargo, Ali logra ponerse de pie y enfrentarlo, revelándole que él figura como responsable directo de los barcos involucrados en esas operaciones ilegales. Además, le recuerda que Semile firmó esos documentos, lo que implicaría que ambos quedarían comprometidos si todo sale a la luz. Esa mención termina de encender la furia de Ali, quien lo arroja al suelo y comienza a golpearlo sin control, dominado por la rabia de haber sido involucrado en negocios que considera repugnantes. Caroline, aterrada por la escena, sale corriendo de la oficina en busca de ayuda, temiendo que Ali termine matando a Kenan. Los hombres de seguridad llegan de inmediato, logran separarlos y, sin dudarlo, comienzan a golpear a Ali para reducirlo. Kenan, ya recuperado, les ordena que se detengan por un momento y, cuando lo tiene frente a él, es ahora quien descarga su furia, golpeándolo sin piedad. A pesar del castigo, Ali aún tiene fuerzas para reprocharle que nunca ha sido capaz de actuar solo y que siempre ha necesitado de otros para imponerse. Con absoluto desprecio, Kenan le responde que fue un ingenuo por darle la espalda cuando le ofreció su mano. Ali, completamente debilitado, cae de rodillas, apenas sosteniéndose. Desde arriba, Kenan lo observa y le asegura que un verdadero hombre no se deja manipular ni actúa siguiendo órdenes ajenas. Caroline se cubre el rostro, convencida de que Ali está acabado. Aún así, él reúne las últimas fuerzas que le quedan para advertirle a Kenan que hará todo lo posible por enviarlos a prisión y que, pase lo que pase, liberará a Semile de su control. Caroline interviene entonces con frialdad, asegurándole que se merece todo lo que está recibiendo por no haber dejado nunca de pensar en Semile. Le recalca que, por culpa de esa obsesión, perdió su trabajo y que ahora es ella quien ocupa su puesto en la empresa gracias al apoyo de Kenan. Aprovechando el momento, Kenan le dice que cometió el peor error de su vida al ponerse en su contra. Ali, aún en el suelo, le responde que no debería cantar victoria, pues los archivos comprometedores siguen en su poder. Esa afirmación incomoda a Kenan, quien decide no perder más tiempo y ordena a sus hombres que lo saquen de inmediato de la empresa. Mientras lo arrastran hacia el exterior y los golpes continúan, Kenan y Caroline observan la escena desde la ventana. En medio de la humillación, Ali logra mirarla y preguntarle si realmente se siente feliz. Sin dudarlo, Caroline le responde que nunca había sido tan feliz en toda su vida. Kenan entonces le asegura que él es el único capaz de comprenderla de verdad. Caroline admite que sí hubo alguien más que la entendía, pero que ya está muerto. La expresión de Kenan se endurece al instante, hasta que ella rompe la tensión con una risa y aclara que solo estaba bromeando. Afuera, frente al edificio, Ali permanece tendido en el suelo, golpeado y apenas consciente, repitiendo de manera insistente que él tiene los archivos. Su voz suena débil, pero cargada de determinación. Tras algunos minutos de tensión, un taxi se detiene en el lugar. Uno de los hombres se acerca sin mostrar compasión alguna y le ordena al conductor que se lleve a ese sujeto de allí. El taxista, sorprendido por el estado lamentable de Ali, duda un instante y pregunta a dónde debe llevarlo y quién se hará cargo del pago. La respuesta llega con absoluta frialdad: será el propio Ali quien pague el viaje. Sin esperar más, el hombre se da la vuelta y se marcha, dejándolo abandonado a su suerte. Dentro de la oficina, en contraste, el ambiente parece haber recuperado una calma artificial, casi engañosa. Kenan se dirige a Caroline con un tono de aparente satisfacción y seguridad, señalándole que, aunque la sociedad entre ellos haya llegado a su fin, lo verdaderamente importante es que el trono sigue en pie. Para él, ese poder no puede tambalear ni un solo segundo, y está convencido de que seguirá siendo así. Con esa confianza desmedida, le pide que tome asiento en el nuevo puesto que ahora le pertenece, sugiriéndole que descanse un poco después del esfuerzo realizado. Caroline obedece sin ofrecer resistencia alguna. Al sentarse, su cuerpo se relaja casi de inmediato, como si el peso que llevaba sobre los hombros comenzara, por fin, a aliviarse. Kenan, sin perder tiempo ni dar lugar a silencios incómodos, le solicita que le entregue los archivos y también el periódico que Ali llevaba consigo.
Caroline se los entrega sin objeciones, aunque no puede evitar preguntarle por qué conserva ese periódico en particular, el mismo que señala a Ali como responsable de la muerte de Heath McCarthy. La respuesta de Kenan es seca y evasiva. Asegura que simplemente le interesan los asuntos relacionados con asesinatos. Esa explicación provoca que Caroline adopte una expresión más seria y cautelosa. Kenan comienza entonces a revisar los documentos con detenimiento, hoja por hoja, hasta que pronto percibe que algo no está donde debería. La fotografía que esperaba encontrar no aparece por ningún lado, lo que despierta de inmediato su irritación. Sin ocultar su molestia, le exige a Caroline que se la entregue. Ella, visiblemente confundida, le aclara que en esos archivos no había ninguna fotografía. En ese instante, Kenan comprende que, una vez más, Ali ha logrado burlarlo y confirma sus sospechas. Sabe que esa imagen sigue en manos de él. Mientras tanto, dentro del taxi, Ali comienza a recuperar el conocimiento poco a poco. El conductor, al notar que se mueve, le pregunta si se encuentra bien. Ali responde con ironía, dejando claro que, después de la paliza que recibió, es imposible estarlo. El taxista, incómodo y sin saber cómo reaccionar, le pregunta entonces a dónde desea que lo lleve. Con voz cansada, pero firme, Ali le indica que lo lleve a su casa. En otro lugar, Suleiman aparece para hablar con Soñer. Al encontrarlo, le pregunta si quería verlo. Soñer, sin rodeos, le confiesa que está pensando en irse lejos. Suleiman intenta adivinar si se refiere a Inglaterra o a algún otro destino conocido, pero Soñer le aclara que esta vez no se trata de ninguno de esos lugares. La conversación continúa y Suleiman insiste en saber hacia dónde piensa ir realmente. Soñer comienza a reír, recordando un episodio del pasado en el que ambos, completamente ebrios, hicieron una absurda apuesta para ver quién se lanzaba primero desde un puente. Suleiman también se ríe al recordarlo y señala que, al final, los dos saltaron sin pensarlo demasiado. Soñer agrega que lo más gracioso fue que terminaron cayendo dentro de una barcaza cargada de frutas, provocando un verdadero desastre que enfureció a los hombres del lugar, quienes no dudaron en golpearlos por los daños causados. Suleiman no puede evitar sonreír al revivir aquel recuerdo tan caótico. Sin embargo, vuelve a insistir en la pregunta que realmente le importa, ¿a dónde quiere llegar ahora? Soñer le responde que ha decidido volver a saltar a una barcaza, como aquella vez, y marcharse lo más lejos posible. Por esa razón, le explica que ha decidido dejarle toda su herencia, asegurándole que ya dejó todo preparado en la empresa para que él se haga cargo de absolutamente todo. Suleiman reacciona de inmediato y le recuerda que aquel día también saltó junto a él, y que esta vez no piensa quedarse atrás. Suleiman le deja claro que no aceptará quedarse con absolutamente nada y que lo seguirá a donde sea que decida ir. Soñer, completamente sorprendido por esa respuesta, le pregunta qué ocurrirá si elige un destino al que no pueda acompañarlo. Suleiman, sin dudarlo, le responde que hará todo lo que esté en sus manos para estar a su lado y que, pase lo que pase, no lo dejará solo. Esa firmeza desconcierta por completo a Soñer. La determinación de Suleiman lo obliga a replantearse sus planes, y por primera vez se siente atrapado en sus propios pensamientos, sin estar seguro de qué camino tomar ni de cuál será su próximo paso. Mientras tanto, Mete se acerca a Aileen al notar que permanece en silencio, con la mirada perdida y el semblante apagado. Con preocupación, le pregunta qué le sucede y por qué se la ve tan abatida. Aileen, tras unos segundos, le confiesa que Soñer ha decidido marcharse. Mete intenta darle una respuesta que pueda aliviarla y le sugiere que tal vez esa distancia le ayude a olvidarlo de una vez. Aileen duda de inmediato y le pregunta si realmente cree que eso será posible. Mete admite que no lo sabe y reconoce que solo lo dijo para intentar consolarla. Luego añade que, quizá, ella nunca llegue a ser completamente feliz. A continuación, le hace notar que, en realidad, todos en la familia atraviesan situaciones similares. Le recuerda que ninguno está verdaderamente en paz y que incluso Osman está triste porque no puede estar junto a Gulden. Aileen reflexiona en voz alta y comenta que, en el fondo, todos cargan heridas profundas, cicatrices que el tiempo no ha logrado cerrar. En otro lugar, Soñer se encuentra completamente superado por su dolor. Incapaz de soportar lo que siente, se dirige con decisión hacia uno de los cajones y lo abre sin vacilar. De allí toma un arma y, sin permitirse pensar demasiado, la coloca contra su cabeza, convencido de que ha llegado al final de su camino. Aprieta el gatillo, pero no ocurre nada. El arma está descargada. Soñer queda inmóvil durante unos segundos interminables y, finalmente, deja el arma sobre el escritorio. Esa falla inesperada lo obliga a pensar que, quizá, aún tiene una oportunidad para recomponer su vida y cambiar su destino. Más tarde, Mete acompaña a su familia hasta el taller. Al mismo tiempo, un taxi se detiene frente a la casa y el conductor ayuda a Ali a bajar del vehículo. Su estado es alarmante. Aileen lo ve y de inmediato alerta al resto de la familia, señalando que su padre se encuentra en muy malas condiciones. Jasefe es la primera en acercarse y, al verlo con el rostro golpeado y ensangrentado, le pregunta qué le sucedió. El taxista explica que fue atacado y golpeado en Empresas Carsi.
Mete se apresura a sostener a su padre y, entre todos, logran llevarlo al interior de la casa. Semile y los demás entran detrás, visiblemente angustiados. Una vez que acomodan a Ali en el sofá, Jasefe insiste en saber qué ocurrió realmente. Ali, todavía aturdido, apenas logra decir que más tarde dará explicaciones. Semile observa su estado y propone llevarlo de inmediato al hospital, pero Ali intenta tranquilizarla asegurando que no se siente tan mal. Semile le pide a Mete que traiga agua y un pañuelo, aunque Aileen se adelanta y los lleva rápidamente. Jasefe toma la taza y el paño, y comienza a limpiar con cuidado las heridas de Ali. Él sigue desorientado, murmurando frases inconexas y repitiendo que hará pagar a quienes le hicieron eso. Mete, cada vez más preocupado, le pregunta qué está diciendo. Ali continúa hablando sin coherencia. Jasefe intenta entender y le pregunta qué ocurre. Entre delirios, Ali menciona que Caroline estaba en su oficina, ocupando su lugar, y que Kenan lo humilló despidiéndolo delante de ella. En ese instante, Semile comprende la razón de su estado. Ali se enfrentó a Kenan y a Caroline, y como consecuencia Kenan ordenó a sus hombres que lo golpearan. Incluso mientras intenta recuperarse, Ali sigue repitiendo que aún tiene los archivos. Semile escucha esas palabras con desconcierto, sin lograr comprender a qué archivos se refieren y qué significan esas frases, quedándose en silencio, preocupada y confundida por lo que él murmura sin descanso. Por su parte, Soñer toma una decisión definitiva. Se dirige al teléfono y marca el número del señor Nasir. Al otro lado de la línea, Nasir atiende sin imaginar el motivo de la llamada. Soñer le informa que desea realizar modificaciones en su testamento y le solicita que esté preparado para hacerlo de inmediato. Le pide que permanezca atento, ya que dentro de una hora volverá a comunicarse para concretar el asunto. Tras colgar, Soñer queda pensativo, consciente de que está cerrando un capítulo importante de su vida. Mientras tanto, en otra casa, Yakan se despide de su hija antes de salir rumbo al trabajo. La abraza con cariño y le dedica unas últimas palabras antes de marcharse. En ese instante, Berrin cruza el pasillo en dirección a la salida. Yakan la ve y le pregunta a dónde se dirige. Ella le explica que va al sindicato. Yakan se sorprende y le recuerda que había dicho que no volvería a pisar ese lugar. Berrin le aclara que solo irá para dejar organizado su trabajo y entregar los asuntos pendientes a los abogados que la reemplazarán, asegurándole que no tardará demasiado. Ambos salen de la casa, dejando atrás la rutina matinal. Sin embargo, lo que no saben es que, en cuanto se marchan, dos hombres que observaban desde el interior aprovechan el momento. Con la casa casi vacía, la niñera queda sola al cuidado de la bebé, sin sospechar que está siendo vigilada. En otro punto de la ciudad, Selma permanece en el taller de Semile. El ambiente es tranquilo hasta que Kenan aparece de forma inesperada acompañado de su amigo Ibrahim. La presencia de Kenan altera de inmediato a Selma, quien se pone visiblemente nerviosa. Ella le exige que no se acerque y le advierte que, si algo llegara a sucederle, él sería el único responsable. Kenan, lejos de tranquilizarla, le pregunta por qué cree que él le haría daño, asegurando que jamás le ha hecho nada directamente. Luego, Kenan le deja claro que Selma es muy importante para él, no solo por lo que representa en lo emocional, sino también por el valor que tiene. En contraste, minimiza a Semile, afirmando que ella no posee ningún valor real y sugiriendo que, por esa razón, podría hacerla sufrir sin mayores consecuencias. Finalmente, le plantea una condición clara y peligrosa. Si Selma lo acompaña y declara ante el juez que desea entregarle todas sus acciones, Semile no tendrá que rogar por su vida ni enfrentar represalias. Represalias. La presión es evidente y la amenaza permanece suspendida en el aire, densa e inquietante. Mientras tanto, en la casa, Jasefe no logra apartar de su mente la profunda compasión que siente por su hijo. Piensa en todo lo que Caroline le ha hecho y en cómo esa traición lo ha golpeado de una manera brutal. Sin embargo, también es consciente de que no puede justificar del todo lo ocurrido, pues reconoce que, en gran medida, Ali es responsable de haber llegado a esa situación. Semile intenta sacarla de esos pensamientos y le pide que no se quede atrapada en el dolor ni en los reproches. En ese momento, Mete interviene y le dice a su madre que irá a avisarle a Mijal que se encuentra con ellos. Aprovechando la ocasión, Jasefe le sugiere a Semile que también debería dirigirse al taller. Semile duda, pues no quiere dejar a Ali solo en ese estado tan delicado. Jasefe intenta tranquilizarla, recordándole que el taller está justo cruzando la calle y que puede regresar de inmediato si ocurre cualquier cosa. Tras unos segundos de indecisión, Semile finalmente acepta. Se marcha con una inquietud que no logra disipar, sin imaginar que, mientras todos se desplazan de un lugar a otro, varias piezas comienzan a encajar en silencio, preparando nuevos conflictos que pronto saldrán a la luz. Por otro lado, Berrin y Yakan avanzan por la calle cuando, al pasar frente a la casa del padre de ella, notan un movimiento inusual. Su madre y sus hermanos salen con evidente tensión en el rostro. Inquieta, Berrin se acerca a su madre y le pregunta qué es lo que está ocurriendo. Semile, aún alterada por los acontecimientos recientes, les explica con detalle todo lo sucedido.
les cuenta que Caroline abandonó a Ali y que, poco después, Kenan tomó la decisión de despedirlo. No solo lo dejó sin trabajo, sino que además entregó su oficina a Caroline, colocándola en el lugar que antes ocupaba Ali. Berrin escucha con atención, sorprendida por la rapidez con la que todo se ha venido abajo, y pregunta por qué ocurrió algo así. Semile le confirma que todo fue consecuencia directa de la ruptura y de las maniobras de Kenan para imponer su poder y dejar claro quién manda. Intentando aliviar un poco el ambiente, Semile cambia de tema y les pregunta hacia dónde se dirigen. Yakan responde que debe ir a trabajar, mientras que Berrin aclara que pasará por el sindicato únicamente para recoger sus pertenencias y cerrar definitivamente esa etapa de su vida. Semile aprovecha el momento para sugerirles que apoyen a Osman con la obra, ahora que no tienen mayores compromisos. Berrin le promete que, si el tiempo se los permite, pasarán a acompañarlo. Aileen, que ha escuchado parte de la conversación, se acerca a su madre y le pregunta cuánto tiempo cree que Berrin podrá soportar vivir en una situación tan forzada. Semile, con tono firme, le pide que no se preocupe por la vida de los demás y que se concentre en la suya propia. Cuando Semile se dispone finalmente a dirigirse al taller, Kenan aparece bajando las escaleras. Al verlo, la indignación la invade por completo y le exige explicaciones sobre su presencia en ese lugar. Le deja claro que, si ha vuelto a hacerle algo a Selma, lo pagará muy caro. Kenan, sin mostrar el menor arrepentimiento, le responde que el tiempo de Selma ya pasó y que ahora es ella quien debería preocuparse, porque le ha llegado su turno. Las palabras de Kenan no logran paralizarla. Sin perder un segundo, Semile corre hacia el taller con el corazón acelerado. Apenas cruza la puerta, se dirige directamente a Selma y le pregunta si se encuentra bien. Selma, visiblemente afectada, le confiesa que siente que debe alejarse de ella. Alarmada, Semile le pregunta qué fue exactamente lo que Kenan le dijo. Selma le explica que Kenan no piensa dejarla en paz mientras continúe a su lado y que su cercanía solo pone a ambas en peligro. Semile intenta tranquilizarla, asegurándole que Kenan no tiene el poder para hacerles daño y que juntas podrán enfrentarlo. Le pide que no tenga miedo, convencida de que no están solas en esa lucha. Sin embargo, Selma expresa su escepticismo y le dice que hombres como Kenan siempre encuentran la manera de salir ilesos, que logran escapar una y otra vez de las consecuencias de sus actos. Semile, sin perder la serenidad, le responde con firmeza que ese tipo de personas no necesitan ser empujadas para caer, porque cargan consigo el rechazo y el odio de todos. Le asegura que, tarde o temprano, tropiezan por su propio peso. Con absoluta convicción, afirma que llegará el día en que Kenan pagará por cada daño que ha causado, porque su hora llegará y ninguna amenaza será suficiente para impedirlo. Mientras tanto, Soñer continúa con sus labores habituales, aunque su mente está muy lejos de cualquier asunto relacionado con el trabajo. Revisa documentos, observa planos y responde correos de manera mecánica, pero su concentración se disipa con facilidad. En medio de ese estado recibe una llamada de Mehmet. Soñer contesta y lo saluda con cortesía. Mehmet, entusiasmado, le comenta que se ha abierto una posibilidad de inversión en la construcción de un nuevo puente, un proyecto que promete grandes beneficios. Soñer le hace saber que ya había escuchado algunos rumores al respecto. Mehmet insiste y le propone unir fuerzas, convencido de que sería una oportunidad inmejorable. Soñer agradece que haya pensado en él, pero le explica que no podrá participar. La sorpresa se refleja de inmediato en la voz de Mehmet, quien le pregunta el motivo. Soñer le da a entender que planea mantenerse alejado por un tiempo. Intentando buscar alternativas, Mehmet le recuerda que siempre puede regresar y que incluso podría dejar decisiones formalizadas por escrito. Sin embargo, Soñer aclara que no se trata de eso. La preocupación comienza a notarse en Mehmet, quien intenta averiguar qué ocurre realmente, pero Soñer, incapaz de explicarse, decide cortar la llamada de manera abrupta. Mehmet queda desconcertado, mirando el teléfono sin comprender lo sucedido. Por su parte, Caroline se encuentra inquieta, sin lograr encontrar tranquilidad. La confesión de Ali, cuando le admitió que estaba enamorado de Semile, no deja de resonar en su mente. A ese recuerdo se suma otro aún más incómodo, el momento en que Jasefe la descubrió besándose con Kenan. Esa mezcla de culpa, miedo y vergüenza la mantiene en tensión constante. Sin embargo, al recordar que está embarazada, decide utilizar esa información a su favor. Convencida de que ha llegado el momento, decide contarle toda la verdad a Soñer. Determinada, le pide a la secretaria que la comunique con él. La respuesta no es la que espera, le informan que Soñer se encuentra en una reunión y que no es posible interrumpirlo. Caroline responde que no hay problema y asegura que lo llamará más tarde. Al colgar, se promete a sí misma que esta vez no guardará silencio. En otro lugar, varios hombres se reúnen para debatir sobre el futuro de Mijal. Mientras tanto, en el reclusorio, Mijal lee el periódico con aparente calma. Una de las reclusas problemáticas nota su mirada y se siente observada. Molesta, se le acerca para reclamarle. Mijal se disculpa de inmediato, dejando claro que no busca conflictos. Lejos de calmarse, la mujer la empuja con violencia al suelo y le exige que no vuelva a mirarla. Mijal responde al ataque y devuelve los golpes,
pero la otra es más fuerte y logra someterla, dejándola tendida. La cabecilla de las reclusas interviene antes de que la situación escale aún más. La separa y luego ayuda a Mijal a levantarse, llevándola hasta el baño para que se limpie. Mijal se lava el rostro y agradece el gesto, pero la mujer le responde con frialdad que no hay problema, aclarando que será ella misma quien se encargue de acabar con su vida. De inmediato saca un puñal y la empuja contra la pared. Mijal, aterrada, intenta entender el motivo del ataque. La cabecilla le explica que no es algo personal, que simplemente alguien está pagando por ello. Acto seguido, la derriba y comienza a golpearla sin piedad. En un giro inesperado, la misma reclusa con la que Mijal había peleado antes interviene y, con un fuerte golpe, deja inconsciente a la agresora, salvándole la vida. Luego llama a los guardias para que se hagan cargo de la situación. Mientras tanto, Jasefe se acerca a Ali y le pide que se levante, explicándole que le ha preparado una sopa. Ali, aún adolorido por la paliza, hace un esfuerzo por incorporarse y le agradece el gesto. Jasefe le aconseja que lo mejor es separarse de Caroline, convencida de que esa relación destruyó su hogar. Ali responde que no puede hacerlo, porque siente que debe hacerlos pagar por todo lo que le han hecho. Jasefe le pide que deje de pensar en venganza y que se enfoque en su vida y en su hijo Mustafa. Sin fuerzas ni apetito, Ali le pide que se lleve el plato. Jasefe obedece y lleva la sopa a la cocina. En ese momento llaman a la puerta. Al abrir, se encuentra con Semile, quien la saluda y pregunta por el estado de Ali. Jasefe le explica que tomó un poco de sopa y volvió a acostarse. Semile considera que es mejor dejarlo descansar. Jasefe le confiesa su preocupación, pues Ali no deja de hablar de venganza. Semile le dice que primero deben averiguar qué ocurrió realmente para comprender su estado. Jasefe menciona que probablemente se quede a cuidarlo durante la noche, y Semile le asegura que no hay ningún problema. Luego se despide para regresar al taller. Poco después, en el taller, aparece Nedim con un ramo de flores. Semile lo saluda y agradece el detalle. Ailín y Selma notan la escena, pero deciden guardar silencio. Semile aprovecha para presentar formalmente a Selma ante el abogado, y ambos se saludan con cortesía. Al preguntarle por el avance del caso, Nedim le asegura que todo marcha bien. Luego se despide, explicando que no quiere quitarle más tiempo. Al regresar a la mesa, Ailín comenta en tono divertido que deberían comprar un florero más grande, ya que parece que Nedim seguirá llevando flores. Semile le pide que no se entrometa, aunque no puede evitar sonreír. Añade que él se está comportando como un verdadero caballero. Selma y Ailín estallan en risas, y finalmente Semile también se une, contagiada por lo extraño y ligero del momento. Por otro lado, Berrín entrega a Ayten todos los documentos de los casos que aún están pendientes. Entre lágrimas, Ayten le dice que no puede hacer eso. Berrín le explica que no tiene otra opción. En ese momento aparece el jefe y pregunta qué sucede. Berrín aclara que está poniendo al día a Ayten con los documentos. Él no la obliga a quedarse, pero le asegura que ese lugar siempre tendrá las puertas abiertas si decide regresar. Berrín le agradece sinceramente y se despide con un apretón de manos. Luego se gira hacia su amiga y, al intentar despedirse de la misma manera, Ayten rompe en llanto y la abraza con fuerza. Berrín acepta el abrazo, aunque sin la misma emoción. Finalmente se acerca a Ahmed y le estrecha la mano para despedirse. Ahmed, con el rostro cargado de dolor, comprende que probablemente no volverá a verla. Berrín lo observa unos segundos en silencio y luego se marcha. Ahmed queda mirando por la ventana mientras ella se aleja, con Ayten a su lado. Ambos lloran, conscientes de que Berrín era la persona a la que más querían y que, aún así, no fue posible permanecer juntos hasta el final. Hasta este avance si te ha gustado, no te lo pierdas, danos like y comparte, te espero en mi próximo video.